Pues bienvenidos a Trascendente una vez más. Estoy muy agradecido con el Frente Nacional por la Familia, que hoy tenemos manteles largos. Tenemos una gran invitada de Jalapa, Veracruz. ¿De Jalapa, Veracruz? Sí. Así es. Sí, es de Jalapa, Veracruz. Ahorita la vamos a conocer. Nos va a platicar un poquito acerca de lo que ha vivido a través de pues, su carrera, su licenciatura y todas las dificultades que se ha enfrentado por defender la verdad, por defender la vida. Karen Yaosihuatl. Yaocihuatl. Karen Yaosihuatl, pues bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradecida con Dios por este día, que por fin ya pudo llegar, con el que estaba esperando con tantas ansias. Y que no fue tan complicado, ¿no? Esperabas más. Esperaba más, la verdad. Querías pelea. Quería derramar sangre. Sí, Perfecto, la verdad pues, es que sí. qué bueno, bienvenida de nuevo. ¿Qué significa Yaosihuatl? Yaocihuatl es de origen náhuatl y bueno, tiene historia interesante. Todo mi nombre, tanto Karen como Yaocihuatl. Sí. El significado de Yaocihuatl literalmente es mujer guerrera. En este caso, pues mi mamá, por ejemplo, mi nombre Karen Yaocihuatl, mi mamá cuando era muy joven había una actriz, no me acuerdo del apellido, pero se llamaba Karen. Y mi mamá creía que era muy guapa, entonces decía, ay, yo quiero una hija que se llame Karen, ¿no? Entonces ahí está. Y el significado de Karen, pues es pureza. Y luego tenía una abuelita que era de las sierras de Puebla, era indígena, y pues ella quería como que de cierta manera que quedara un asentamiento del origen que se tiene. Entonces, todas mis hermanas, que son 3 hermanas, su segundo nombre es de origen náhuatl. Okay. Y en mi caso, mi mamá tenía una ficción por una serie de los años 80, 90 que se llamaba Shina, la princesa guerrera. Sí, sí, la vi. Entonces, Yaocihuatl literalmente significa mujer guerrera. Pero también dentro de la cultura se sabe que este nombre solo se le otorgaba a mujeres de alto rango, que eran por lo general princesas y que a veces lideraban batallones. Entonces, por eso es que su segundo significado es princesa guerrera. Wow, qué interesante. Y creo que pues Dios ya tenía predestinado tu guerra, ¿no? O sea, así es, ya Que era una precisa- premonición de lo que iba a pasar. Exactamente, y precisamente pues nos vas a platicar acerca de eso. Pero antes, quisiera saber quién es Karen, cómo nace esa fiereza, esa garra, esa fuerza por defender la vida y aparte pues por estudiar la licenciatura en Derecho. Bueno, prácticamente, ¿quién es Karen? Bueno, Karen es una niña, me estoy quitando años. ¿Quinceañera? ¿Una quinceañera? Una quinceañera de 23 años, 23 primaveras, que es muy serena, muy tranquila, pero a la vez es muy apasionada con lo que le gusta. Por eso también fue parte de mi elección la carrera de Derecho. Pero yo quiero mencionar un hecho muy importante que marcó mi vida, y es que cuando yo tenía 15 años, 14 más o menos, en segundo año de secundaria pasé por un proceso legal en contra de mi profesora por falta de probidad. En ese momento quien me defendió fue mi mamá, y básicamente como que ese fue el primer acercamiento que tuve con el área del derecho, y en ese momento yo experimenté lo que es ser víctima. O sea, qué es lo que se siente que te den la espalda, que tú hablas ante las autoridades y digas, es que la maestra me está tratando de esta manera, es que no me gusta, no me agrada. Y por un lado, veas que los únicos que tienen esa posibilidad de defenderte se quedan callados o comienzan a dar un falso testimonio. Entonces, esa experiencia me marcó fatalmente, por un sentido en el que valoré a mi madre, valoré todo lo que ella hace por mí, entendí lo mucho que soy, lo importante que soy para ella, lo que es capaz de dar por mí, y creo que esa era como que la primera definición de lo que yo encontraba de las cualidades que debe tener un abogado. Por un lado, y por el otro, entendí qué es lo que significa ser víctima. Entonces, un año después ocurre un hecho, pues, así como que boom, traumático para toda la familia. Y yo, que apenas estaba como que en mis 10, 11 años, iniciando a conocer a Dios más o menos, ya me acababa de recibir como acólita en aquel entonces. Pasé por un proceso muy difícil, y recuerdo que yo en un pasillo de mi casa con lágrimas
casi que temblando porque yo creí que no iba a haber un mañana. Yo mirando al cielo, todavía me acuerdo que que estaba azul, pero había nubes y que estaban rayitos de sol así muy bonitos. Pero la emoción por dentro era como si me estuviera ahogando en mis lágrimas. Yo recuerdo que miré al cielo y le dije, Dios, me han contado que tú has curado a ciegos, a paralíticos, que has curado y has sanado muchos corazones. Te pido por favor que me salves. O sea, en ese momento yo no pensaba en la recompensa, yo no pensaba nada, yo dije, a mí me dijeron que tú haces esto. Así que así que cumples. Algo así, ¿no? Porque yo tampoco era consciente de cómo funcionaba también esta relación de padre e hija, ¿no? No comprendía este sentido, pero yo en ese momento me agarré de lo único que tenía y era mi fe. Mi fe de que sabía que sin importar si en ese momento las cosas se veían de una manera trágica, confío plenamente en que íbamos a salir adelante. Y yo recuerdo que aquel año, cuando cumplí 15 años, estaba con mi familia, no teníamos nada, apenas un lugar en donde caer los muertos. Y recuerdo que el día de mi cumpleaños, a Dios ese día yo le agradecí por mi vida, le agradecí por mi familia, incluso le agradecí por todas esas vidas, por todos esos compañeros, incluso por la vida de la profesora. Porque yo en ese momento comencé a comprender que a pesar del dolor que me ocasionaron, en la fe eran mis hermanos y a través de ello yo generé una empatía por el prójimo. O sea, ya la iba desarrollando, Dios me iba capacitando, pero creo que ese evento me hizo ser mucho más sensible con respecto a mi relación con otros. Yo en ese momento recuerdo que yo decía, ok Dios, tú ya me estás aquí mostrando que me estás dando una luz, que no me estás desamparando ni a mí ni a mi familia, dime qué tengo que hacer para agradarte. Eso fue como que mi primera interrogante interna. ¿Qué tengo que hacer para agradarte? A mí no me gustaba relacionarme con las personas. Yo tengo la personalidad de mi papá, que es muy introvertida, muy reservada. Entonces, cuando yo comienzo a enterarme un poquito de las escrituras y en el primer libro del Evangelio, del Génesis, cuando hablaban que Dios había creado todo y que había sido bueno a su vista, mi lógica se manejó así. Si para Dios todo era bueno, y Él creó al ser humano, pues entonces el ser humano es bueno. Y si Dios ama todas sus creaciones, entonces yo tengo que amar al ser humano. Y yo decía, pues suena padre, pero la pregunta era, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a llegar a esa plenitud de amar al ser humano si muchas veces ni lo tolero, ni lo aguanto, ni me agrada? Yo generé una resiliencia a que me cuentan algo y me río, o sea, así como de, sí, cómo no, pero no genero un diálogo, pues obviamente pues como para intentar empatizar con las personas, ¿no? Muchas veces sucedía eso en el pasado, ahora ya es como que más fluido, ahora ya mi risa ya no es falsa, ya es honesta. Ya te está viendo así como, estás diciendo. No, ahora trato de ser mucho más suelto, o sea, ya, porque muchas veces esa parte de hacer reserva de mi persona ante otras era por miedos, inseguridades, a lo mejor a veces hasta algunos juicios y prejuicios entre otras personas. Entonces, creo que Dios me ha forjado y me ha capacitado para lo que hoy soy. Entonces, todo en mi vida comienza a transitar de una manera que yo no esperaba. Comencé a tener amigos, comencé a tener cosas y comencé a realizar algunas otras que yo nunca en mi vida esperé que llegarían. Por ejemplo, llegué a trabajar durante la preparatoria como maestra de apoyo en inglés. Y yo decía, pues, ¿cuándo en mi vida hubiese imaginado? Y luego la paga, pues, eran los cursos de inglés gratis, ¿no? Perfecto. Y pues con 4 hijas, mi mamá no podía darse el lujo de pagar un curso privado, ¿no? Entonces, como que esas cosas fueron, en su momento no lo entendía, pero como que iban apoyando y ayudando a mi persona y a la construcción de lo que yo iba a hacer en el futuro. Cuando estoy en cuarto semestre nos empiezan a manejar pues cuál era la carrera o el área específica donde nos íbamos a capacitar. Hasta antes de esto, desde la primaria hasta la preparatoria, una crack en matemáticas. Pues mi papá era ingeniero, pues era como que algo incongruente que yo no lo fuera.
Entonces era como de, me encantaban, me fascinaban. Yo decía, pues aquí quiero olimpiadas de matemáticas, la olimpiada de física, que el proyecto de ciencia. Yo decía, pues por aquí, ¿no? Pero después como que había algo que me faltaba y era como que la pasión. Me gustaba la matemática, pero me faltaba como que esa pasión que es la característica principal de las vocaciones. Entonces, yo recuerdo que también en ese cuarto semestre fue donde conocí más profesores del área del derecho. Y yo recuerdo que uno de mis profesores pues era penalista y tenía algunas especialidades en psicología criminal y de vez en cuando como que nos contaba alguna de sus experiencias y conocimientos y como que iba medio atrapándome y a la vez conectaba con ese caso en la secundaria. Cuando llega el momento de hacer los test vocacionales, yo decía, pues, como que, ¿qué voy a hacer? No, porque ya estaba en dudas, ya veía muchas carreras, psicología, antropología, o sea, ya estaba considerando al área de humanidades como una opción en lugar de la de exactas. Porque además también, no sé si has visto alguna vez la película de B-Movie, la aventura de una abejita. Creo que no. Bueno, la temática plantea que la abejita, la protagonista, tiene la elección de su vida de elegir un trabajo que apoya a las industrias mieles, ¿no? Pero su drama es de que cómo voy a hacer una sola cosa por el resto de mi vida. Y él así como de, no, yo quiero hacer más, yo quiero salir, yo quiero explorar, ¿no? Y entonces esa idea era lo que a mí me planteaba, o sea, ¿qué cosa es a la que yo me dedicaría por el resto de mi vida? O sea, yo sé que como seres humanos no es literal, porque hay una parte donde nos retiramos, gloria a Dios, pero ¿cuál de estas sería la que yo podría ejercerla por el resto de mi vida sin ningún problema? Y ahí, por ejemplo, algo que yo siempre admiré de mi papá era su pasión al trabajo. Y mi mamá me decía, la razón por la que tu papá es reconocido en su trabajo es porque hace lo que le gusta. Y a él le paguen 500 pesos o una cifra de tantos ceros, él lo hace con excelencia porque es lo que le gusta. Entonces fue ahí donde yo me di cuenta que mi apego a las matemáticas era mi admiración a mi papá y que por eso se me daba facilísimo las matemáticas. Entonces yo tenía que encontrar mi pasión y además mi mamá me decía que la carrera que eligiéramos tenía que ser un apoyo o un soporte en caso de que quisiéramos ser madres. O sea, que nos permitiera ejercer y estar como madres y al mismo tiempo pues nos diera un sustento económico. Y por otro lado, que fuera aquello que nosotras fuéramos capaces de ejercer aún si no nos pagaran. Entonces, teniendo esas dos ideas, me bloqueé y yo dije, no sé qué elegir, no sé cuál camino debo tomar. Y un día antes, que era jueves ahí en San Pío, pues siempre están las horas santas, y yo recuerdo que coincidió que ese día asistimos, era muy raro que asistiéramos a horas santas, pero ese día coincidió. Y yo recuerdo que ahí sentada 10 minutos en silencio, así como que no pensaba nada, simplemente lo observaba, lo admiraba. Y de momento se me viene que al día siguiente, el viernes, tenía que presentar mi solicitud para el área. Y en los test me aparecía que tenía aptitudes para estar en el área de humanidades y que la segunda opción pues era el área de exactos, ¿no? Entonces como que estaba de ¿hacia dónde? O sea, no me ayudan estos test porque están igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, estando ahí frente al Santísimo, me acordé de todo lo que hizo por mí, de que de verdad cumplió esa promesa que yo con tanto dolor en mi corazón le pedí, le supliqué, o sea, de verdad me abandoné a mí misma y me entregué a él sin saber lo que me deparaba el futuro. Y yo le decía, verdaderamente, si hoy estoy aquí con mi familia bien y en paz, es por ti. Si hoy estoy donde estoy, con los amigos, con la familia, es por ti. Así que, pues, como diría la Virgen María, habla que aquí está tu esclava, haz en mí tu voluntad. Dime en dónde puedo yo servirte. Y en ese momento, no sabría cómo explicarlo, pero fue como una respuesta que me dio en el corazón. O sea, no eran palabras, era una respuesta que venía del corazón que me decía, estudia aquello que te permita defender a los que amas y al inocente.
Cuando yo salí de ahí y al día siguiente voy y presento mi solicitud, yo tenía por certeza que era la carrera que yo iba a estudiar. Entonces, cuando llega el siguiente año, me ven mis profesores de matemáticas y me dicen, Karen, no te vi en el salón de exactas, ¿qué pasó? Las cosas no siempre son como uno las planea, ¿no? Y pues ahí estaba en el área de humanidades y era pues obviamente un área que se ve a veces muy influenciada por los idealismos de los profesores, por estos tipos de pensamientos que ya comenzaban como a introducirse dentro del pensamiento de los profesores. Entonces como que ese fue el primer conflicto, ¿no? Porque yo ahí hasta ese punto tenía el conocimiento bíblico, poco o mucho era lo que tenía. Entonces cuando venía el profesor de filosofía y estética, que fue el mismo, siempre entraba en conflicto porque él decía cosas que yo estaba segura que iban en contra de mi fe. Y que era de, o sea, ¿cómo lo mastico? O sea, ¿cómo yo a ti te digo que estoy de acuerdo cuando es evidente que no estoy de acuerdo? Pero algo que él me ayudó mucho, a pesar de la oposición en posturas y en estilos de vida y en creencias, es que él incentivaba en mí la autocrítica. Para yo poder generar un pensamiento crítico, yo tenía que conocerlo todo. O sea, si a mí me iban a hablar de Sócrates, que no me fuera simplemente por lo que todos dicen. Irme a estudiar sus libros, irme a estudiar algunas crónicas, a lo mejor qué es lo que dicen por acá, el análisis del tal autor, para que de esa manera, con todo el conocimiento que yo estoy juntando, genere una crítica. Y esa crítica, pues, es lo que me va a defender. Y yo decía, pues, no sé cómo, en ese momento de verdad no le entendía, porque muchas veces como obviamente pues siempre los trabajos que él realizaba era para que se generara un análisis, yo siempre lo hacía desde mi fe y desde lo que yo sabía, y eso muchas veces al profesor le molestó. Incluso yo recuerdo que en una actividad me dijo, por favor ya no me hables de Dios, ya ese tema ponlo aparte porque de eso no se trata. Y yo le decía, mamá, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué se trata? Y mi mamá decía, pues tienes que encontrar una manera, pues porque es evidente que se ve ofendido, ¿no? Entonces tienes que encontrar, ahí creo que también fue otra parte, otro entrenamiento en donde tenía que encontrar la manera de hablar de Dios sin mencionarlo. O sea, como que quedara explícito en el aire de que yo me estaba refiriendo a Él. Entonces fue un reto, la verdad, fue un reto enorme porque no es sencillo, o sea, porque hablar de Dios es hablar de la verdad. Entonces, esa parte es muy complicada cuando estás rodeada de personas que están acostumbradas a vivir en la mentira y en el desorden. Y entonces, pues eso es como de, ¿cómo le hago, no? Yo para ese punto estaba convencida de que tenía que convencer a los demás de mi fe. Y ese era obviamente un segundo obstáculo en mi desarrollo. Yo comienzo la carrera y obviamente cuando nos preguntaban, ¿por qué eligieron la carrera de Derecho? Yo en ese momento recuerdo que no podía decir la verdad, o sea, era como de, o sea, ¿cómo te digo que estoy aquí porque Dios me dijo que estuviera aquí? O sea, a lo mejor yo no recuerdo ni siquiera la respuesta que di, si era por justicia, si era porque yo quería ser jueza, que si era porque yo quería cambiar a México. Yo en ese momento solté lo primero que se me vino, porque yo en ese momento aún no era consciente de la misión que había aceptado, o sea, del compromiso que yo le había dicho a Dios, tú dices ahí voy, ¿no? Porque es un compromiso. Y entonces comienza el reto, ¿no? Esta parte en donde me tengo que enfrentar al mundo, porque obviamente, pongo en contexto, vivo en Jalapa, pero no soy de Veracruz, soy originaria de San Luis Potosí, toda la familia es de allá, bueno, excepto mi mamá que es del DF. Y cuando teníamos, bueno, yo en este caso como 9 años, como por el 2008, nos trasladamos aquí al estado veracruzano. Primero vivimos en Carrizal y ya como en la etapa pues de la secundaria fue cuando nos trasladamos a Jalapa. Entonces prácticamente mi única familia, así de sangre, con la que puedo contar es mi mamá, mi papá y mis 3 hermanas. No hay más. Entonces, de cajón estaba esa parte, y que fue también un conflicto social con mis compañeros, era de, ¿por qué le haces caso a tu mamá? ¿O por qué tienes que pedirle permiso a tu mamá? ¿O por qué tienes que ir acá con tu mamá? ¿Por qué tienes que ir? Y era difícil porque es evidente que no me iban a entender, porque todos ellos tenían a su familia. A lo mejor algunos en Jalapa, otros en su pueblo natal,
pero yo estaba sola con mi familia. Entonces, ¿cómo voy a abandonar a mi familia con la que llevo viviendo 20 años por una persona que acabo de conocer hace 5 minutos? O sea, Claro. es imposible. Entonces, con esta parte era como yo iniciaba mi carrera, así con ese pensamiento, desconociendo de las ideologías, pero ya teniendo como que una idea de cómo yo iba a manejar las cosas, que iba a ser un conflicto interno, porque no iba a saber lidiar con mi opinión y la opinión de otros. Porque claramente una de las primeras cosas que se enfrenta uno en el caminar es es romper ese pensamiento único y propio de creer que todos tienen que pensar igual o que tu pensamiento es el correcto. Y la verdad es que siempre hay que buscar la humildad. Y para poder escuchar a otros, tienes que romper ese egoísmo para poder atender a las personas. Y en el caso como abogado, pues claramente tienes que estar abiertos a escuchar a las personas. O sea, yo no me imaginaba un día que alguien llegara y me pidiera pues una orientación y que yo le tratara de manera pedante, que fuera grosera, que hasta tratara de tonta a la persona porque, ay, ¿cómo se le ocurre hacer esto, mujer? Que no sé qué, no le voy a ayudar. O sea, no me imaginaba de esa manera, ¿no? Entonces, bien dicen por ahí que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Entonces, en aquel momento yo recuerdo, nadie sabía lo que era la ideología de género, nadie sabía lo que era el feminismo, ninguno nos masticábamos lo que era el aborto, por lo tanto era como de, pues, ¿y ese chocolate con qué se come? ¿Con café? ¿Con leche? Sí, sí, sí. ¿Qué es? Y entonces comienza ahí como que la primera parte de la bienvenida al mundo, ¿no? A este mundo de ideas globales, de ideas invasivas al desarrollo de la personalidad. Y yo recuerdo que en ese primer año tenía una maestra que me daba metodología de la investigación y teníamos que desarrollar un trabajo. Iniciábamos, no sabíamos cómo funcionaban las cosas, solo teníamos conscientes de que queríamos aprobar. Les preguntamos a los chicos de áreas de grados superiores, pues, oye, ¿cómo se maneja la profesora? ¿Cómo es? Y recuerdo que uno de estos chicos nos dijo, pues mira, la maestra es feminista. Con que tú tomes un tema feminista, ya la hiciste. Yo, pecando de inocente, yo dije, pues vamos a hablar del feminismo, pues, ¿cuál es el problema, no? Pero comienza ahí como que un montón de... Yo recuerdo que buscaba temas de feminismo en el área jurídico y político, y había un montón y yo no entendía nada. O sea, yo iba iniciando, o sea, entiéndase que algunos de mis compañeros tenían padres, hermanos, abuelos, linaje de abogados, que tenían como que todavía esta noción de qué se estaba hablando. Habían otros que, aunque no tenían esta línea, ya comenzaban a realizar prácticas, ya tenían sus contactos. Entonces yo estaba pelona, o sea, no tengo a nadie. Sí, claro. O sea, si yo salgo de aquí fue por mérito propio, ¿no? Entonces, con eso, pues yo comienzo a investigar y yo recuerdo que así de la nada me brincó la violencia de género en el ámbito político. Y yo recuerdo que encontré escasa información porque en aquel entonces se lanzó un protocolo para atender la violencia de género en el ámbito político. Y yo recuerdo que lo tomé y simplemente iba a hacer una reseña de lo que hablaba. Y fue muy chistoso porque ese día de la presentación, a lo mucho yo dije mi nombre y mi tema es este. Porque yo recuerdo que decía 2, 3 palabritas y la maestra sí. Y entonces las cosas funcionan así. O sea, mi presentación la dio la maestra. Okay. Pero recibí un 10, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Magia divina, ¿no? O sea, ya tenían la clave. Y pues nada más, así como que el contexto de lo pelones y de lo ignorantes que éramos en base al tema. Mi asesor de tesis fue mi tutor académico. Entonces él era quien cada vez que iniciábamos semestre me decía, mira, estas son las materias para el siguiente semestre, este es el horario que te recomiendo. Yo estudiaba en la tarde y yo recuerdo que él siempre me recomendaba que yo estuviera en mi sección, o sea, en el mismo salón de cada semestre. Y pues yo le hice caso, o sea, yo recuerdo que habían muchas personas que no me conocieron hasta después de cuarto semestre,
porque yo nunca me salía de mi salón. O sea, literalmente yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 8, pero yo nunca me moví de salón. Entonces era como de, Karen, tú no te mueves, Karen, que no sé qué. O sea, el salón era mío y los demás estaban de paso, ¿no? Entonces, como yo estaba con esta obediencia, porque fue una de las cosas que me enseñó mi mamá, obedecer a la autoridad, pues yo nunca quise hacer lo contrario. O sea, no entendía ni por qué ni para qué. Pero esa misma parte de que yo permaneciera en ese salón durante los primeros 4 semestres me ayudó bastante. Me ayudó bastante porque de esa manera me limitó a conocer personas que estoy segura que no tenía que conocer. Porque, pues obviamente en el primer semestre comienzan muchos eventos. Yo recuerdo que en aquel primer año, a cada rato tiro por viaje, cada 2 meses, había que fiesta en el antro, que tardeadas, que esto, que el otro, que reuniones de aquí y allá, y no sé qué. Y decía, bueno, no, o sea, yo en ese momento entendí por qué es que los abogados se les dice que toman mucho. Y yo decía, pues sí, los entrenan, los capacitan para eso, pues cómo no van a ser unos borrachos. Entonces, por esa parte, claramente, pues no era mi ambiente, no, o sea, sí al momento, quizás en el pasado yo decía, ¿por qué no estoy ahí? Pero para ese punto yo me reconocía inútil, o sea, es como de, pues sí, muy chido, sí, muy esto, no fumo, no tomo, pues esa música como que no me incentiva a bailarla, y pues para estar, porque muchas veces era convivir con gente que no conoces, y pues obviamente es como de, pues no, o sea, y muchas veces pues estaban estas invitaciones abiertas y no iba porque pues claramente también tenía muy claro que yo no iba ahí, o sea, lo típico, ¿no? Yo no iba ahí a hacer amigos, yo iba porque el Señor me había mandado, tenía una misión expresa de lo que tenía que hacer. Entonces, ni amigos, ni pareja, la rompí esa regla, pero yo estaba segura de que no estaba ahí ni por dinero, ni por fama, ni por un puesto político. Yo estaba ahí porque Dios me había mandado. Y uno de los primeros problemas, además de esta parte social de la interacción con otras personas, eran mis miedos y mis inseguridades de sentir que no era capaz y que no era adecuada para estar ahí. Dudas de tus capacidades y como que te da miedo, como que te da ese pavor de enfrentar de cara a las cosas, porque yo para ese momento yo ya me dimensionaba en el futuro como abogada, en este caso litigante, porque no conocía otras áreas. Entonces era como de, ¿y cómo le voy a hablar a la persona? O sea, ¿qué conocimientos tengo que tener? O sea, yo llegaba a las clases, literalmente me desayunaba, me comía y me cenaba lo que me daban, pero yo sentía que no sabía nada, yo sentía que no tenía más que nada esta capacidad, porque pues al ser litigante pues tienes que tener la fluidez en el diálogo, tienes que tener un pensamiento crítico de momento, rápido, tienes que, la otra cosa que me impactaba era pues el conocimiento pleno de todos los ordenamientos jurídicos. Yo decía, pues, ¿cómo le hago? O sea, yo en mi pequeñez decía, yo no lo tengo. Y entonces era muchas veces esa frustración en primer año, primer y segundo semestre, que yo en clases a veces hasta derramaba pequeñas lágrimas por ese miedo. Y creo que ese era el primer ataque que yo estaba recibiendo, porque si Dios me había dicho que era ahí, era ahí. Pero sí considero que era importante tener que enfrentar estas circunstancias para poder superarlas, para poder ser una mejor versión de lo que Dios quería para mí. Entonces, gracias a esa decisión de que yo había tomado de permanecer en los salones, de escuchar a mi profesor, fue que muchas veces me perdí conferencias que narraban esta índole ideológica, feminista, abortista, porque también otra parte que yo tomaba es que como yo no vengo a hacer amigos, como yo no vengo a socializar, vengo a estudiar, pues tampoco veía la necesidad de interrumpir una clase para ir a estos lugares que no me iban a dar ningún crédito. Y que además pues en el primer semestre acudía muchas, pues porque casi que eres nuevo, quieres conocer, quieres saber, y pues muchas de esas conferencias eran paja, o sea, de verdad no te aportaban nada, era como que muchas veces para que te dieran a conocer a la persona, se enalteciera a la persona y ya. Pero muchas veces eran paja, o sea, a lo mejor para otros era como de, pues es interesante, que no sé qué,
porque a lo mejor tienen conocimientos que en ese momento yo no tenía, pero para mí muchas veces eran paja, o sea, yo no le veía sentido en que me vinieran a hablar de este tema o que yo me metiera a esas conferencias cuando yo no sé de lo que me están hablando. Entonces fue así como que yo comencé como que a hacer una discriminación en los temas y en decir, a este sí voy, a este no voy. Y básicamente cuando ya era de fuerza mayor vas o no te pongo la asistencia, pues ya cuando ya... Una fuerza. Pues voy, ¿qué me queda, no? Pues una asistencia. Claro. Pero cuando no existía esa necesidad, no iba. De verdad, no iba. Y era por eso que muchas veces yo no me enteraba de lo que estaba pasando en mi entorno académico. En el primer semestre me tocó que fue cuando comenzamos a escuchar estas ideas, que con un grupo de 7, 8 personas comenzaron a lanzar la pregunta al aire de quién estaba a favor de la vida y quién estaba a favor del aborto. Sin mentirte, yo recuerdo que solo uno estaba a favor del aborto. Solo uno y los demás decían, pero qué culpa tiene el bebé, la irresponsabilidad de la mujer, que esto, que el otro. Para cuarto semestre, el mismo grupito se lanza la pregunta al aire, yo era la única provida. Y era como de, o sea, yo recuerdo que en ese momento cuando le dijeron así de, pero tú habías dicho que estabas a favor de la vida y tú dijiste eso y así como de, en ese momento caí en cuenta lo que estaba pasando. No me había percatado hasta ese instante. Porque, pues obviamente, al estarme resguardando en ese salón, en mi yo y solo yo, no estaba siendo consciente de lo que pasaba en mi entorno, qué era lo que se estaba a lo mejor expresando en esas conferencias, porque incluso también el entorno social y familiar de cada uno, pues también aporta muchísimo, ¿no? Y en este caso, pues tenía el acompañamiento de mi mamá, frecuentaba más los grupos eclesiásticos, iba un poco más a misa, entonces como que tenía todavía esa línea de, tengo dudas, voy con mi mamá, tengo dudas, hago esto, tengo dudas, voy con el sacerdote, ¿no? Pero estas personas, pues obviamente no tienen esa garantía porque además muchos son foráneos. Entonces, entre foráneos, solitos, se unen, pues... Y luego luego por querer no quedarse solos, pues viven ambientes o circunstancias que no dudo que no les guste, pero a lo mejor hay alguien que no le gusta, pero por no quedarse solo convive en esos ambientes y pues de tanto comulgar con ellos, pues termina aceptando sus ideas como propias sin generar un criterio propio. Entonces, yo recuerdo que a partir de ese momento que yo me enteré que ellos estaban a favor del aborto, comenzó este debate en Argentina sobre la plena despenalización del aborto. Y entonces ya veía mucho más sobre el tema y yo decía, ¿pero qué es? O sea, yo en aquel entonces, yo decía que estaba a favor de la vida porque pues no tenía razones para estar a favor del aborto. O sea, no sabía qué era el aborto, pero sabía que pues valoraba la vida humana porque Dios amaba al ser humano. Entonces, como para qué yo tenía que despreciar al ser humano. Claro. Pero yo iba a la escuela, escuchaba un discurso, salía, iba a mi casa, escuchaba otro discurso, veía las redes sociales, escuchaba otra cosa. En ese momento fue cuando conocí pues, especialmente a Chinda Branolino, que comenzó a dar pues toda esta información desde el área médica, y poco tiempo después pues Agustín Laje y todos los demás, ¿no? Que ya daban como que en el tema puntos de vista diferentes, ¿no? Y pues eso obviamente ya generaba en mí la primera duda, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Quién me está diciendo la mentira? Porque cuando estás iniciando en ese tema es la primera pregunta que se te viene a la cabeza. Y el error que puede uno cometer es decir, que como este lado y este lado dicen cosas contrarias, pues entonces yo estoy neutro y yo no opino nada, no me meto, no me involucro, no. O sea, si tienes aquí un conflicto de ideas, pues entonces investiga, infórmate y entonces en base a lo que tú encuentres, pues ya dices, no, pues ¿sabes qué? Estos tienen razón o estos tienen razón o ninguno de los dos tiene razón y yo opino esto, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos que comenzaba esa primera parte, por un lado, y por el otro lado, comenzaba también este debate que no era enriquecedor y que era muy incómodo con mis compañeros sobre el aborto. Yo recuerdo
yo los quiero mucho, yo los aprecio, los quiero mucho como colegas, pero muchas veces me hicieron sentir incómoda cuando se hablaban de estos temas porque se notaba la burla, o sea, se notaba eso de los comentarios, ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo de lo que yo sentía en ese momento, que era mucha incomodidad, mucha frustración, porque también hasta cierto punto comenzaba a entender que pues él podía opinar lo que quisiera, pero por otro lado no podía debatirle porque no sabía nada. O sea, no conocía nada, no sabía cómo darle la cara, cómo enfrentarlo. Entonces, pues, lo único que me quedaba era sonreír así como de, sí, seguro, ¿no? Pero a la par de ello, pues, yo recuerdo que en redes sociales yo comenzaba a compartir publicaciones, pues, a favor de la vida. De hecho, hace como 2 o 3 semanas me salió el recordatorio de esas publicaciones. Ay, viejos tiempos, ¿no? Y veía, pues, lo que yo en aquel entonces compartí y lo que mis compañeros comenzaron, pues obviamente, a comentar en esas publicaciones, que aunque no llegaban a ser groseros en cuanto a expresarse mal de mí, sí era incómodo porque yo buscaba siempre respetar la opinión de los demás. Pero cuando yo compartía eso, pues me sentía muy... O sea, era como que yo sentía alta traición. Socialmente yo sentía alta traición. O sea, yo te respeto, lo mínimo que yo espero es que me des respeto. Claro. Pero cuando no era así, era como de, ¿qué está pasando, no? Somos colegas y aunque para ellos era, estamos jugando, es burla, para mí era algo serio. O sea, es mi opinión, es lo que yo soy, y algo que a mí me molesta mucho es que una persona no valore ni mis pensamientos ni mis sentimientos. O sea, puedes no estar de acuerdo ni cómo pienso, ni cómo me expreso, ni cómo actúo, ni siquiera con lo que siento y qué es lo que me genera ese sentimiento. Pero no me gusta que las personas se burlen de ese aspecto porque, primero, soy bien chillona, ¿no? Entonces chillaría de principio, y segundo, pues me indignaría a tal punto que yo diría, contigo voy a generar una barrera y no te vuelvo a hablar en mi vida, ¿no? Pero en este caso, pues como eran mis compañeros, pues tenía que convivir con ellos y de cierta manera ahí generé resiliencia para convivir con personas que sabía que podían herirme, que sabía, y que no era su intención, era simplemente por la diferencia de vida, estilos de vida, pensamiento. Y entonces yo recuerdo que muchas veces estos amigos, compañeros me invitaban pues este tipo de fiestas y yo les contestaba que no iba porque no los conocía. Cuando ya estábamos en cuarto semestre me volvieron a invitar y les dije no, y me decían, pero es que ya nos conoces. Exacto, ya los conozco, por eso no voy. Entonces de este lado, mediáticamente así se vivía, era algo como que muy, muy dulce, muy... Siento que no era tan conflictivo, o sea, sí me generaba ansiedad y estrés esa parte de saber que, porque muchas veces yo me enteré de los comentarios que decían dentro de los pasillos de la facultad, y cuando yo me enteraba, pues me generaba mucha ansiedad. A mí me genera mucha ansiedad saber que alguien está hablando de mí y no enterarme, ¿no? Sí. Sea bueno, sea malo, me genera mucha ansiedad y tal vez es algo que les pasa a muchos. Entonces, por esa parte, pues sí, era como de... Me llegaba el miedo de entonces no digo nada, si digo algo. O sea, yo puedo estar segura de mis ideas, pero no tengo que expresarlas. O sea, era otro debate interno por el que tuve que atravesar. Y marco estas interrogantes que yo me manejo porque estas interrogantes fueron la base de mi trabajo recepcional, de mi tesina. Entonces, ya por último, a partir del cuarto semestre comencé una relación con un compañero de ahí de la facultad. Y obviamente eso me abrió puertas a un nuevo círculo social. No iba a sus reuniones con sus amigos, pero sí era como que, ¿y quién es ella, no? Pues es la novia de fulanito. Y ya como que ya era ubicada, ¿no? Yo recuerdo que también comencé, pues, la típica, ¿no? De eres la pareja de tal, te comienzo a agregar en redes sociales, todo el grupo te agrega y pues ya estamos todos en sintonía, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella ocasión se había presentado un proyecto de ley en materia civil para aprobar los matrimonios igualitarios y se desechó por una cuestión de forma, o sea, simplemente porque no cumplían los requisitos. Y yo que nunca hacía nada, o sea, que nunca me metía en esos temas porque era otro tema diferente al aborto, recuerdo que la compartí y yo dije, qué bueno. Pero yo me refería en aquel momento, porque estaba viendo los procedimientos para la aceptación de una ley,
pues que qué bueno que habían sido críticos, que habían sido objetivos y que habían desechado un proyecto de ley, porque no tiene nada de malo en cuestión de que no la desecharon por una cuestión de fondo, o sea, en base al contenido que estaba estableciendo, sino simplemente pues porque le faltaron requisitos y ya, o sea, los resuelves, los atiendes y la vuelves a presentar y pues ¿cuál es el problema, no? Pero se había generado todo un drama, no, es que no nos quieren, es una discriminación, homofóbicos, bueno, en fin. Sí. El punto es que yo comparto esa publicación y un compañero que también comenzaba la carrera de Derecho y que lo había conocido en la preparatoria, pues comenzamos nosotros a compartir nuestras ideas en ese post, en mi muro. O sea, quien quiera compartir y comentar está abierto a que lo diga y que lo exprese, pero yo simplemente estaba teniendo un diálogo con él, sí. O sea, con nadie más. Y pasa el tiempo y a la hora una compañera me manda un mensaje y me dice, Karen, no te espantes, todo está bien, pero quiero saber qué fue lo que hiciste. Y así de, pues no tengo ni la menor idea, ¿qué hice? Cuéntame, sí, déjame enterarme de esa vida que no estoy viviendo, ¿no? Y en ese momento me manda una foto de una captura de pantalla de uno de estos chicos que me había agregado, compañero de mi expareja, que había hecho la captura de pantalla de mi publicación y en la descripción ponía algo así, no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo los adjetivos que utilizó. ¿Cómo es posible que esta clase de estudiantes se estén capacitando como futuros abogados? Misóginos, homofóbicos, retrógradas, obsoletos, un montón de adjetivos. Los clásicos. Yo decía así como de, o sea, yo en ese momento me ofendí, pero no me ofendí porque no sabía qué era. O sea, si a mí alguien me dice, Karen, es que estás teniendo una actitud misógina, yo no entiendo, o sea, yo de verdad sigo sin comprender. O sea, sé que es un tema serio, pero en mi cabecita como que aún no digiero bien qué es la misoginia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, si tú reconoces la misoginia es porque a lo mejor sabes por experiencia propia, en acción de primera persona, lo que es la misoginia, ¿no? Porque en mi caso, pues no me queda claro qué es, ¿no? Y yo recuerdo que comenzaba a publicar eso y algunas fotos y conversación con este otro compañero. Y yo decía, Madre Santa, ¿en qué lío me he metido? Y obviamente estaba frustrada porque, pues te digo, o sea, a mí me ocasiona ansiedad que alguien hable de mí. Entonces yo comenzaba a ver los comentarios y comencé a reconocer muchos compañeros de la facultad que no dialogaba con ellos, sí. Pero yo era consciente de que me ubicaban. O sea, era como que, o sea, yo ya me imaginaba una situación de martirio en mi cabeza, un escenario tétrico, así como de, no, me van a fusilar en la escuela, no sé qué voy a hacer, que no sé qué. Y el chico que había compartido esa publicación, o sea, literalmente estaba enojado, estaba ardido, porque pues, obviamente él acababa de autodeclararse, pues, bisexual, ¿no? Dice que es bisexual, y que en aquel entonces estaba iniciando una relación, pues, con un varón. Entonces él empezaba a hacer expresamente pues su orientación sexual y pues obviamente el tema le caló, ¿no? Y ya con el tiempo entendí que ese era su modus operandi, ¿no? Exhibir a las personas, burlarse de ellas, denigrarlas por las redes sociales. Okay. Y ya después, poco tiempo después, elimina esas publicaciones. Recientemente volví a buscarla porque las tenía en público, o sea, para que todos las miraran. Uh-huh. Pero recientemente la volví a buscar y yo dije, pues, para tomarle captura y hacer el recuento de los años, ¿no? Pero ya no la tenía, ni esa, ni muchas otras, que obviamente, pues, digamos que de cierta manera en la facultad me llegaron a ubicar como la chica provida. Entonces, yo ya sabía que en redes sociales, cuando decían, ay, como la chica provida, que no sé qué, pues ya era como de, ya sé que están hablando de mí. O sea, ya sé, a menos que haya alguien más por ahí, ojalá. Avísenme para ya no sentirme tan aludida en el tema, ¿no? Y pues bueno, en ese punto, pues yo recuerdo que en aquel entonces, pues yo le decía a mi mamá, pues, ¿qué hago? O sea, me sentía atacada en mi pequeñez, en mi debilidad, en mi fragilidad, porque para ese punto yo creía que ellos tenían ese derecho de agredirme y que yo no tenía nada para defenderme, principalmente porque era católica, ¿no? El típico argumento, es que como estamos en un estado laico, sí. Tú no tienes opinión, ¿no? Los religiosos deben quedarse callados,
deben omitir juicio y pues vete allá a rezar en tu templo y ahí quédate, guárdate en una cajita y no salgas más, ¿no? Entonces, con esa idea, pues obviamente yo me sentía que ellos tenían el derecho de hacerme eso, o sea, de expresarse de esa manera, de catalogarme y hacerme como que esa exclusión social, ¿no? Y solo por eso pues ya era como que, ay, la tóxica de la relación, ay, es que el joven que no sé qué, ay, es que no, un sufrir, ¿no? El segundo evento que sucede ahí es el paro nacional, este famoso paro nacional del 8 de marzo, donde las mujeres no tenían que circular. Yo ahí, por ejemplo, no entendía qué era el feminismo a grandes rasgos, pero sí era consciente que existía una correlación entre la causa feminista y la causa abortista. Entonces, si un movimiento feminista era quien convocaba a esta marcha, a este paro nacional, pues era evidente que yo no iba a participar. O sea, a lo mejor no era plenamente consciente de qué era lo que perseguían y por qué, pero yo sabía que era algo que no iba en razón de mi fe. Entonces, nuevamente iba el segundo miedo, porque ¿qué me costaba? Pues simplemente no ir, o sea, simplemente no asistir, pero yo sabía que esa no era la idea. O sea, esa no era la idea, o sea, tenías que salir ese día. Yo recuerdo que incluso hasta me vestí de blanco y me puse una mañanita azul e iba con mi pañuelo azul, pues para hacer expresa mi opinión y decir, no porque soy mujer, tengo que ser feminista. Entonces yo también recuerdo que ese día, pues obviamente habían muchas profesoras, casi no hubo clases, o al menos ese día que a mí me tocaban esas materias, pues no tuve casi clases, pero sí recuerdo que muchos compañeros se burlaban, decían, principalmente decían que yo había sido forzada por mi pareja a asistir ese día. Y pues obviamente a cualquiera le molesta que no valoren pues tu manera de actuar, o sea, tu voluntad, o sea, que tú quieras hacer algo y que te digan, ay, seguramente lo hiciste porque te lo pidió fulanito. O sea, cualquiera leyera así como de, si yo lo hice porque quise, nadie me pidió. Entonces, en ese caso, pues era como de, estoy enojada, pero me aguanto, porque pues tampoco puedo reaccionar de manera violenta y nunca he sido violenta. Bueno, según yo. Ya a lo mejor las otras personas tengan otra versión de los hechos, pero según yo... Habrá que investigar. Según yo, soy tranquila en ese sentido, ¿no? Pero al día siguiente, cuando acudo a una de las clases con una maestra que tiene... esa maestra me recordaba por su personalidad y su manera de expresarse a la misma profesora con la que tuve la demanda por falta de probidad. Entonces era como que de cierta manera me daba a mí, generaba en mí como que una imagen de superioridad, de autoridad, que yo no podía enfrentar ni podía darle la cara. Entonces yo recuerdo que ese día llegó, porque estoy segura que le dijeron que hubo un estudiante que asistió al día anterior y comenzó a preguntar, ¿quiénes no vinieron ayer? ¿No? Pues muchos levantaron. Nunca en su clase me sentaba adelante, o sea, siempre era como que en la mitad o hasta atrás, y ese día se me ocurrió sentarme hasta adelante enfrente de la maestra, y así de, ¿cómo es posible que en este momento esté pasando? Porque yo decía, no, me tengo que aplicar, porque era la clase de seguridad social y era un tema que como que me daba conazos, como que no me entraba en la cabeza. Entonces yo decía, no, a lo mejor es por el lugar en el que estoy sentada, ¿no? Me voy a sentar hasta adelante, aprovechando que la maestra es buena catedrática, es muy buena profesora, explica muy bien, pero sí generaba esa imagen de autoridad y superioridad para mí. Entonces lanza esta pregunta al aire, muchos levantan la mano, yo como que me hago pequeñita así como de... pues que no me mire, porque estaba en su punto ciego. Y luego dice, bueno, está bien. Pregunta, ¿quién sí vino? Ya valió. Y así como de, agárrame, Dios mío. Y pues ya, yo como que así como que, ¿yo? Pero te digo, o sea, la maestra estaba como que a la misma distancia que estás tú. Y la maestra se voltea, se me queda viendo. Y me dice, me preguntó algo como de... ¿por qué? ¿Por qué viniste? Y la respuesta que yo le di, así como que temblando de miedo, apretándome
las manos, tronándome los dedos, era como de, bueno, la verdad es que, pues como yo tengo libre opinión y puedo creer lo que yo quiera y tengo una identidad, la organización detrás de esta causa no comulga con mi persona y con mi identidad. Prácticamente le dije eso. Y entonces me vuelve a decir, no entendiste mi pregunta, ¿verdad? Y yo así de, no sé, maestra, haga de cuenta como que sí estoy tontita y olvídeme, ¿no? Por favor. Pero la maestra seguía diciendo que por qué no había venido. Entonces yo intentaba, teniendo obviamente pues esta idea de ella, este miedo, este temor, todos estos juicios y prejuicios hacia mi persona, y pues yo medio le explicaba y ya al final me dijo, ok, se nota que no sabes, no voy a seguir platicando contigo. ¿Cuál es tu nombre? Y yo así de, me llamo Karen. Por favor, no se lo tome personal a la hora de evaluarme. Gloria a Dios no se lo tomó personal, pero sí a partir de ese día yo dije, de la mitad para atrás. y donde nadie me vea, ¿no? Voy a intentar poner la mayor atención que se pueda, pero ya ahí donde usted me vea, ya no. Y y luego por otro lado, esas eran unas, ¿no? Como que eran, ¿cómo decirlo? Pequeñas acciones que aunque digamos, por ejemplo, con la conferencia de Alan Capetillo, o sea, los comentarios que luego ponían ahí eran muy agresivos, o sea, de verdad yo nunca había visto tanta agresividad, tanta toxicidad, que obviamente pues a mí no me tocó experimentar. Yo creo que pues obviamente ahí como que Dios me demostró que lo que yo vivía en su momento era lo que yo podía superar, era lo que yo podía afrontar en mi pequeñez y en mi fragilidad. Y yo decía, pues gloria a Dios que me tocó solo eso, porque no me tuve que esforzar demasiado, o sea, simplemente tenía que continuar en este caminar y en esta convicción de apoyar la vida, aunque yo misma dudara. O sea, porque yo sabía que era lo correcto en razón de que Dios amaba la vida, de que Dios creó la vida. Entonces, ese era mi sustento. Pero ante la sociedad, en el ambiente jurídico, pues ese sustento está como que deshecho. O sea, lo pongo en una bolsa de papel y para la basura. O sea, no me sirve. Sí. Entonces, yo tenía, porque también hace en mí la necesidad de tener una certeza de que tenía derecho a tener ese pensamiento. Ese pensamiento y ese argumento yo quería saber que tenía yo la certeza de que también la poseía. Llega el momento de elegir el tema para el protocolo y yo obviamente no lo tenía. O sea, según yo no lo tenía. Pero el profesor que me estaba dando esa materia siempre nos comentaba que para este punto ya tenemos el tema. O sea, porque ya con lo mucho que hemos caminado, con todo lo que hemos conocido, pues ya hay un tema por ahí que nos está causando como que ruidillo, ¿no? Entonces, que lo tomemos, lo abarquemos y comencemos a trabajarlo. Y yo decía, pues, ¿cuál? O sea, yo me hacía tonta porque yo ya sabía cuál. O sea, yo ya estaba consciente de que por un lado sí era el aborto y por otro lado era el matrimonio igualitario. O sea, yo ya era consciente de que más que elegirlos por conocerlos era porque no los conocía. O sea, era básicamente eso, ¿no? Pero también era consciente de que me iba a poner en la línea de fuego si tomaba alguno de los dos temas. Entonces yo comencé a buscar opciones en otras áreas, en otras ramas, pero no me llamaba la atención. Yo decía, no, pues de ya se ha comentado demasiado, de esta cosa se ha analizado de esta manera, y así, y así, y así. Y yo veía que me encasillaba y yo decía, Señor, por favor, no, Señor, por favor, no, porque, o sea, pareciera que me estaba diciendo, ¿es por aquí? Sí. Entonces yo recuerdo que ahí comenzó mi segunda petición a Dios en mi carrera, fue que por favor me diera un director de tesis a favor de la vida. Porque yo estaba segurísima que si era un director de tesis, hombre o mujer, a favor del aborto, iba a estropear mi investigación. Porque claramente yo no quería hacer un trabajo para inclinarme a una postura, sino que lo que yo quería era informarme, conocer sobre el tema. Pero yo sabía que un profesor pro vida pues me iba a dar como que esa apertura, mientras que un profesor abortista
si me daba esa apertura al conocimiento del otro lado, era como que iba a estar sesgado y condicionado. Entonces yo le oré a Dios muchísimo porque por favor me diera un profesor de tesis pro vida, ¿no? Entonces yo recuerdo que en aquel momento no pude generar mi protocolo porque de verdad me quedé en shock, como que se me fueron las ideas, me bloqueé, pasó de todo y mejor di de baja la materia. Yo dije, mejor la doy de baja antes de que se me pasen las fechas de entrega. Okay. Y pues obviamente la reprueba, ¿no? Porque ya para ese momento ya tenía una en segunda inscripción, entonces yo decía, no me puedo dar el lujo de reprobar una segunda. Entonces yo dije, voy a darla de baja y pues voy a seguir analizando. Ya por ese punto, gracias a Dios, ya no tenía pareja, entonces ya podía de cierta manera concentrarme. Gracias a Dios. Pues sí, una de las cosas, sí, una de las cosas que también aprendí ahí es que hay personas que por mucho afecto que les tengamos, cuando no tienen, en este caso particular para los católicos, para los fervientes creyentes de Dios, cuando la persona no tiene la misma intención de amar a Dios, pues estás perdiendo tiempo. O sea, cuando no tienen los mismos, no que tengan los mismos pensamientos y actitudes, pero sí que al menos tengan los mismos ideales y sueños. Que quiera compartir esta fe y que tenga la intención auténtica de realizarlo y no que quiera hacerlo por convencerte. Uh-huh. O sea, que quiera ir a misa, comulgar y hacer todo solo porque tú quieres, ¿no? Claro. No, que sea por ti. Si tú quieres y coincide con lo que yo estoy haciendo, pues adelante. Pero si no, entonces, mira, ¿sabes qué? No tú por tu camino y yo por el mío, ¿no? Entonces, por eso digo, gracias a Dios. Yo le digo a mi mamá, hay un TikTok que dice, yo no tengo un ex, yo tengo un testimonio de cómo Dios me sacó de las sombras y de la oscuridad, ¿no? Entonces, en este caso era eso. Y pues ya nada más tenía mi trabajo y pues tenía que concentrarme. Y comencé como pude, a desarrollar un primer protocolo que obviamente no es el que hoy presenté, sino que era simplemente un esqueleto. Y pues yo comencé partiendo de la idea de demostrar que el aborto no era seguro, porque ya obviamente ya para ese punto ya conocía posturas de Chena Brandolino, Agustín Laje, me masticaba algunos debates que se daban por el internet. Entonces yo ya estaba segura de que pues el aborto no era una opción. Entonces yo quería presentarlo de esta manera. Y entonces, pues, con mis deficiencias, mis límites en conocimiento, pues, entregué el trabajo como pude. Y ya tiempo después, cuando mi tutor, mi asesor de tesis, que día mi asesor de tesis, mi tutor, uh-huh. Nos reúne, pues, a los de último año, para preguntarnos pues cómo nos íbamos a titular, cuál modalidad y esto y el otro. Yo recuerdo que yo le dije a mi profesor que yo quería hablar del derecho a la vida. O sea, a pesar de que yo tenía esta idea de que quería abarcar el aborto desde esa perspectiva, yo quería hablar del derecho a la vida. Entonces yo recuerdo que mi profesor me miró, yo se lo dije con mucho miedo, así como que ahorita me va a decir qué tontería es esa, ¿no? Pero yo recuerdo que me miró y me dijo, ok. Y después les continuó preguntando a los demás. Y ya después al final, cuando tuve que buscar un profesor de tesis, ese día, me dice, si tú quieres abarcar ese tema, mira, te recomiendo que veas esto y esto y esto y esto y esto. Ese día entendí, yo dije, me parece, no estoy segura, pero me parece que es pro vida, ¿no? Y entonces ya cuando después entrego este protocolo, voy con este profesor y le digo que si puede ser mi director de tesis. Y le entrego el esqueleto y él me dice, mira, tu esqueleto tiene estas deficiencias, ¿no? Hay que volverlo a hacer, porque obviamente pues durante el protocolo tienes que tener una dirección. Sí, y claro. En mi caso pues yo no la tuve. Entonces me decía el profesor, hay que volver a hacerlo desde cero. En aquel entonces, por el año 2020, que era cuando comenzaba la pandemia, todavía no estaba despenalizado el aborto en Veracruz. Entonces yo el análisis que yo quería hacer era pues las consecuencias de la despenalización del aborto en Veracruz. Y me decía mi profesor, no puedes hacer eso porque no está despenalizado el aborto plenamente aquí en Veracruz. Entonces no puedes hacerlo porque eso implica pues una comparativa del derecho, de la legislación, es un montón de cosas. Entonces no puedes hacer eso, ¿no? Y entonces comenzó a darme libros,
Recuerdo que en alguna ocasión me mandó un libro de bioética, que fue como que lo primero extraño de todo. Yo dije, ¿y como para qué me da un libro de bioética? O sea, ¿a mí de qué me sirve? Y en el derecho, saber de bioética, ¿no? Pero ya con el tiempo comprendí que cuando yo le dije cuáles eran mis intenciones con este trabajo, el profesor comenzó a proyectarse y dice, mira, y tu trabajo podemos hacerle esto, yo estoy muy interesado en este tema, quiero crear artículos, quiero informarme, quiero decir, dije, gloria a Dios, que no tuve que buscar mucho, porque aquí yo siempre lo tuve, ¿no? Entonces mi tutor al final se convirtió en mi asesor de tesis, y ahí comenzó el caminar de la construcción de lo que fue el trabajo final. Hubieron muchos borradores, hubieron muchos cambios, hubieron de que, no, pues mira, ve esto, ve aquello, ve esto, o sea, pero cada vez que yo avanzaba en mi trabajo, yo temblaba porque yo era consciente del tema que había elegido. Claro. Yo era consciente, o sea, yo sabía que si con lo poquito que yo había hecho a lo largo de la facultad, que era a lo mejor casi nada, me estaban linchando. Yo no quería imaginarme qué es lo que me iba a pasar con un trabajo recepcional con ese tema. Entonces, eso muchas veces hizo que yo no cumpliera con las fechas de entrega con mi profesor, porque yo me bloqueaba, o sea, literalmente me bloqueaba y limitaba esta apertura a que yo lo trabajara. O sea, yo creía que no era capaz, que no tenía el conocimiento, que no tenía que hacerlo, que no era necesario. Y yo muchas veces le decía a Dios, Dios, aparte de mí este cáliz, y al mismo tiempo decía, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, no lo quiero, no me lo quiero tomar, yo sé que va a saber horrible, pero que se haga tu voluntad y no la tuya, ¿no? Entonces al final tuve que continuar con este trabajo, dejé pasar un tiempo de comunicación con mi profesor, y cuando le vuelvo, pues, me vuelvo a comunicar con él, me dice, mira, estos son los puntos que tienes que abarcar, esto, esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces ya desde el principio él me manejaba la postura de que como yo no sabía sobre el tema, o sea, de verdad yo estaba blanca, tenía que empaparme de los dos temas, tanto de lo que se dice del derecho a la vida como del supuesto derecho al aborto. O sea, yo tenía que empaparme, comencé a ver conferencias de ambas posturas, a leer libros, a ver documentos, o sea, de todo, para que yo estuviera plenamente informada, y de esa manera pues comenzaba como que a escribir el documento, pero dentro del documento, sin decirle a mi profesor, como que cambié la estructura, sin mentirte, 2, 3 veces, porque yo no hallaba la manera de cómo presentarlo. O sea, yo decía, ¿y cómo voy a hablar de esto? ¿Y cómo voy a...? O sea, yo seguí investigando en base a mis dudas, y cuando yo terminé de tener toda la información, fue cuando yo comencé a escribir. O sea, antes de eso yo no podía hacerlo, o sea, no era como de, voy investigando, voy empezando y en la marcha pues lo que se me ocurra, ¿no? O sea, yo tenía que literalmente leer todos los documentos, todos los informes que se me presentaban, aún incluso si algunos los tenía que tomar por encima, pero yo tenía que saberlo todo para saber de qué iba a hablar, ¿no? Y entonces pues ya comienzo a generar una estructura de mi trabajo, pues en el primer capítulo, Derecho a la Vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es el derecho? Porque obviamente tenía que dar un concepto del derecho para que estuviéramos en la misma sintonía, ¿no? Cuando hablo de derecho, estoy hablando de esto. Porque luego muchos se dicen, no, es que el derecho es esto, el derecho es aquello, como ciencia, ¿no? Yo decía, no, aquí el derecho es esto, mi trabajo es esto, ¿no? Y al final el título de mi trabajo fue La vida y el aborto como problema jurídico, político y social, diálogo contemporáneo sobre los derechos humanos. Wow. Entonces, es un título muy atractivo, de verdad muy atractivo. Sí. Yo no lo sabía hasta el día de hoy, porque para mí en ese momento era como de, o sea, yo no sabía cómo abarcar el área política, principalmente el área jurídica y el área social. O sea, yo no sabía cómo plantearlas de manera neutral, porque obviamente yo no quería que al momento, por ejemplo, de hablar del segundo capítulo, que era el derecho al aborto, se notara pretencioso, porque entonces iban a decir, entonces rompiste con la neutralidad. Yo no quería eso. Entonces yo tuve que buscar la manera de mostrar mi postura sin alterar el contenido. O sea, algo así como de, mira, aquí yo te estoy diciendo que lo que se está diciendo de la causa abortista es un chiste, o sea, no tiene ni pies ni cabeza,
pero así se dice, ¿no? Pero yo no te lo voy a decir de esa manera, a lo mejor voy a hacer algún contenido cómico, alguna comparación que lleve a la reflexión, porque eso es parte de lo que tiene por objetivo este trabajo, llevar a la reflexión al lector. Claro. O sea, que vea el contenido y que genere una crítica, o sea, que se informe y que genere una crítica y pueda en base a eso tomar una decisión informada. Entonces comienzo a abarcar el capítulo 1, capítulo 2, comienzo yo a conocer sobre todo esto y yo decía, Madre Santa, o sea, ¿cómo decirlo? La información que se comparte a favor de la vida, que tienen toda la razón, yo decía, pero ¿por qué no han visto esto? ¿O por qué no han visto aquello? ¿O por qué se limitan a abarcar esto? Porque también otra cosa que yo me planteaba desde el principio es cómo llegamos a esto. O sea, ¿cómo es posible que en una nación donde aproximadamente el 85-86% es católico, el 92% es comunidad religiosa, que en una nación así se busque luchar por el aborto? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ahí, por ejemplo, comienza la primera crítica en contra, por ejemplo, hasta de los propios evangelizadores católicos de sí. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿a qué se han estado dedicando todos estos años? Porque lo único que me mostraba era una apatía en el tema de la evangelización correcta, ¿no? Porque en mi caso, aunque yo no conocía en el tema, yo estaba segura de que la vida era otorgada por Dios y que había que protegerla. Así yo no estuviera consciente ni enterada de lo que se trataba de la discusión, por solamente esa convicción es que yo estaba a favor de la vida. Entonces yo decía, o sea, amén de que las personas se informen o no, pues deberían tener la misma convicción por el hecho de ser católicos, ¿no? O sea, se supone que somos católicos, se supone que tenemos que estar a favor de la vida, pero en el se supone se cometen muchos errores. Se supone que como tú eres católico, tú ya sabes lo que dice la Biblia, tú ya sabes lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, tú ya sabes lo que son las encíclicas, o sea, tú ya lo sabes todo. Entonces, cuando tú vas a misa y escuchas una homilía, doy por entendido que tú ya sabes. Cuando vas a estas conferencias dentro de la diócesis, organizados por la CODAL, doy por entendido que comprendes en totalidad lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ese lado yo sí recuerdo que me enojé muchísimo, o al menos con el movimiento Pro Vida en caso específico, porque yo decía, es que, o sea, yo porque obviamente entiendo que lo del movimiento Pro Vida de hace años, o sea, de hace 10 años no es el de hoy, porque pues obviamente se han ido capacitando, han ido mejorando, y yo dije, bueno, también hay una mejoría, ¿no? Pero en aquel entonces sí era como de, o sea, no tiene sentido cómo es que llegamos a estos extremos. Por ejemplo, cuando en el 94 en esta conferencia de población en el Cairo, que se hizo la primera, el plan de acción para la implementación del aborto, hubieron naciones que hicieron abstenciones de lo que solicitaba dicho plan y decían, nosotros no vamos a aplicar esto y esto y esto por estas razones, no lo y uno de ellos, por ejemplo, era el Vaticano y otras naciones de Medio Oriente. Y por eso es que en esas naciones, por ejemplo, el aborto o el matrimonio igualitario, entre muchas otras cosas, no se admiten. Y yo decía, y bueno, ¿y en México? O sea, ¿por qué no hice esa pequeña anotación al pie de página para decir, pues, mira, pues sí, muy chido, sí, muy todo, pero pues queremos esto, queremos aquello, queremos unirnos a la causa, ¿no? Y entonces ahí comienza, ya por último, ¿cómo decirlo? La creación del tercer capítulo, que se titula Desenmarañando el Problema, que es literalmente tomar la bola de estambre y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esa fue, creo que la parte atractiva, que fue uno de los comentarios que todos mis profesores, indistintivamente de si estaban a favor o no, o si su manera de manejar el tema era diferente, todos estuvieron de acuerdo que durante el trabajo se manejó la neutralidad y que se pudo abarcar ambos puntos desde el respeto y la autonomía en cuanto a las opiniones. O sea, si tú al final del trabajo concluyes que el aborto no es una opción, no es porque yo te lo dije, es porque fueron las evidencias que se presentaron. Yo no quería romanticismos en mi trabajo, yo no quería censuras, yo no quería
ambigüedades. O sea, yo quería decirte que si aquí dice que es rojo, es rojo. Si dice que es verde, es verde. O sea, y si ahora que si insistes en que no, es que sí se ve rojo, pero es amarillo, mira, yo te voy a explicar por qué no puede ser amarillo, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí me felicitaron, que me decían, no, pues es que muchas felicidades porque abarcaste los dos temas, y la forma que está organizada la información en ambos capítulos es exactamente la misma, ¿no? Pero yo aquí, por ejemplo, compartiendo un poco de estos datos, en el segundo capítulo, que creo que es el capítulo más atractivo porque es como quitarle el velo a todo este tema y ver realmente lo que hay detrás. Este segundo capítulo se divide en dos partes. La primera habla de lo que es el aborto, la descripción del aborto, y la segunda parte habla pues de la lucha social y jurídica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se encontraba que cuando se habla de aborto a la luz de la ciencia implica, primero por un lado, que un aborto es el término violento del embarazo. Esto significa que puede ser voluntario o espontáneo, no importa. Pero entonces aquí comprendo que la lucha por la despenalización del aborto es por el aborto voluntario. Porque pues obviamente, o sea, mi lógica era o sea, el aborto siempre ha existido. O sea, literalmente el aborto siempre ha existido. Pero no necesariamente porque se practique, sino porque ya es a lo mejor un dato científico que se tiene registrado de años, porque pues hoy se utilizan fármacos, métodos quirúrgicos, pero muy seguramente antes se utilizaban que las hierbitas, que las ramitas, que esto, que el otro. A lo mejor alguien decía, no, pues el método más efectivo es aviéndole a las escaleras y ya con eso le ayudas, ¿no? Pero en este caso, yo creo que lo más impactante era específicamente conocer los métodos abortivos. Yo creo que fue lo más impactante, porque una de las cosas que siempre se dice es que el aborto es seguro. O sea, que si el aborto es inseguro, es porque se practica en la clandestinidad, ¿no? Esa es la idea que te venden, ¿no? Sí. Es inseguro porque se practica en la clandestinidad. Entonces uno dice, ¿será que sí es cierto? o me están mintiendo, me están queriendo tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y yo decía, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces comenzaba a encontrar información que me decía que no, o sea, esto no se trata de si es clandestino o si es bajo el cobijo de la ley. Tu vida corre riesgo en el momento que tú te realices un aborto, o sea, no hay más. Y creo que una de las cosas que yo descubrí y que yo incentivo mucho es a que las personas busquen informarse, o sea, de verdad busquen informarse, porque uno de los problemas que se enfrentan con el tema del aborto es creer que simplemente es una cuestión de si tengo derecho a decidir o no tengo derecho a decidir, ¿no? La decisión es aborto sí o aborto no, o sea, no. O sea, tiene todo un catálogo de cosas que se pueden abarcar completamente, que puedes estudiarlas, que hay datos específicos que al menos pues en mi tesis pues trato de recopilarlos todos y decirte, mira, esto es lo que hay. Por ejemplo, con el caso de la sentencia de Roe versus Wade, o sea, esa frase de decir, no, es que se echó para atrás la sentencia porque cambiaron a los jueces de la corte, ¿no? Es como de, en serio, no me digas, ¿no? Es como que querer generarte tú como víctima y decir, no, es que nos quitaron nuestro derecho porque hicieron estos cambios. Y la verdad es que no importa, o sea, si algo está protegido y amparado por la ley, no importa quién pongan de juez. Eso no se mueve porque no se mueve. Sí. Y en este caso, dentro de mi investigación, también hablo sobre esta sentencia y la sentencia de Doe versus Bolton. La primera, la de Roe versus Wade, pues es la que despenaliza el aborto en todo Estados Unidos, específicamente hasta las 12 semanas. Eso era lo que se planteaba, ¿no? Y por voluntad de la mujer. Pero la otra sentencia que se dio el fallo el mismo día y que es de la que como que públicamente no se hizo tanto alboroto ni mención, fue la de Doe versus Bolton, que en este caso, haciendo un cambio en el término de lo que es la salud, se comenzaba a permitir los abortos hasta el tercer trimestre de embarazo. O sea, prácticamente se podía realizar a los 9 meses de gestación a la mujer un aborto. Okay. Entonces era como de, o sea, ¿por qué nadie lo ve? O sea, ¿por qué nadie lo abarca? Yo decía, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Pero comienzas a investigar el tema y conoces los rostros y las mujeres detrás de estas sentencias y descubres que toda fue una mentira.
O sea, no era real nada de lo que te contaban. Por ejemplo, en el caso de Roe versus Wade, la mujer detrás de Roe se llama Norma McCorvey. Y en este caso ella, pues sí digamos que de cierta manera había solicitado pues un aborto, pero ella no era consciente de lo que era un aborto. O sea, a ella le decían aborto y ella imaginaba esas escenas de las películas en donde el soldado le pedía a su general permiso para abortar y le decían permiso concedido, ¿no? Y entonces en ese momento regresaban a base. Para esa mujer, para Norma, era pues regresar al inicio. O sea, era como que estoy embarazada, me realizo un aborto y es como que el embarazo jamás pasó. Pero ella no dimensionaba que era extinguir una vida humana. Entonces, a ella que además no comparecieron ante la corte, que es algo que se tiene que hacer siempre en todo juicio, las partes interesadas tienen que comparecer, se tiene que, o al menos la corte tiene que constatar la existencia de los hechos, de que la petición de la persona es tal, o sea, se le dio ese seudónimo para proteger la identidad de la persona, pero eso no eximía que se tenía que seguir el procedimiento. Entonces, se da el fallo, se da la sentencia y Norma, pues ella decía, pues a mí me da igual, o sea, yo no quería un aborto, pero al mismo tiempo decía, pues si me lo hacen, pues, o sea, con esa idea de lo que es el aborto, pues sí dices, ¿cuál es el problema, no? Sí. Pero después esta chica comienza a trabajar en clínicas abortistas y se da cuenta de la realidad y después de un tiempo ella comienza a frustrarse y a decir, tengo que hacer algo. Y entonces como que ella comenzaba a hacer como que pequeños comentarios cada vez que llegaba una mujer y decía, ¿cuánto cuesta un aborto? O vengo a pedir informes por un aborto y ella contestaba, ¿cuánto está dispuesta a pagar para que matara a su bebé? O sea, ese tipo de comentarios, ¿no? Fuerte. Pero si la mujer se realizaba el aborto y salía del quirófano, ella le decía, no te preocupes, o sea, solo era un saco de células, no era nada, un tejido, ¿no? Pero obviamente ella era consciente del dolor que vivían ellos como médicos, ella que asistía a las mujeres, cómo trataban a esas vidas, cómo las desechaban. Ella recuerda muy bien que a estas vidas, estos bebecitos, los partían en pedazos y luego los ponía a sus partos. O sea, ella presenció todo eso y ella en ese momento fue consciente de lo que era un aborto. Sale de estas clínicas abortistas, conoce a un evangelista, a un pastor evangelista y comienza en la causa pro vida. Y esa parte mediáticamente no se dice. O sea, esta postura abortista no te lo va a decir. Lo que se comenzó a decir en aquel momento es que le habían pagado para cambiarse de bando, ¿no? No es que le pagaron, no es que seguramente pues está subsidiada, que no sé qué. En algún momento hay un documental que se llama Roy Akane, que sí comenta que sí le daban como una aportación económica, pero porque la necesitaba. Dice, pero esa aportación económica era significativa, o sea, yo la tomaba, pero al mismo tiempo yo estaba convencida de la causa. O sea, yo estaba convencida más que el hecho de si era justo o no, si era correcto o no, era la cuestión de a mí nadie me dijo, no me informaron de lo que consistía un aborto, ¿no? Entonces eso pues lleva obviamente a Norma pues a enfrentar toda esta lucha y a querer derogar la ley que pues obviamente había usado a su persona para probar algo que ella no era consciente de lo que era. Y el segundo caso pues era una mujer que lo único que quería era la custodia plena de sus hijos. Se estaba divorciando, quería el divorcio y quería la custodia plena de sus 2 hijos y ya iba por el tercero y los abogados que la representaron, la abogada que la representó, le dijo que le iba a solicitar un aborto, porque de esa manera pues se le podía dar su petición, lo que ella quería, que era lo que le convenía. Pero esta segunda chica se llama Sandra Cano, que es la mujer detrás del seudónimo de Doe, le dijo, pues yo no quiero un aborto. Muchas veces incluso le organizaron citas en centros clínicos abortistas para que se fuera y se practicara uno y ella se fugaba. O sea, ella llegó a refugiarse en la casa de su ex suegra. O sea, imagínate qué tan grave era como para que fuera con su ex suegra a refugiarse, porque ya le estaban obligando casi que tienes que realizarte un aborto. Entonces, el día que se tuvieron que presentar los testimonios jurados también de Sandra, ella fue a la corte, pero no hizo declaraciones ni nada. Incluso logré encontrar el fallo original de esa sentencia, está en inglés, pero logré encontrar ese fallo y ahí expresamente dice la corte o los jueces que no es necesario
ni corroborar la existencia de la persona, ni corroborar los hechos, y que por tanto se dan por certeros. O sea, es como de, o sea, no estás corroborando nada y los estás aceptando. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Entonces, cuando se da el fallo, pues obviamente Sandra no sabía lo que estaba pasando, pero ella decía, pues a mí me da igual si otra mujer aborta, ¿no? O sea, yo en mi vida no quiero un aborto. Cuando se entera de lo que había ocurrido tras su participación, ella dijo, quiero saber qué es lo que pasó, quiero que me entreguen mi archivo. Pues no se lo entregaron. La supuesta declaración jurada, otra cosa que se presentó con ambas mujeres es que firmaron sus declaraciones juradas sin leerlas. Y las abogadas le dijeron, confía, o sea, tú aquí tranquila, tú confía en nosotros, nos encargamos, todo está bien, ¿no? Entonces, ellas en su inocencia, porque además coincidía que las dos eran mujeres blancas, de escasos recursos y analfabetas casi, ¿no? Porque tenían apenas la educación primaria, pero al menos en el caso de Norma, sus abogadas le dijeron, es que eres la mujer perfecta, eres blanca, eres pobre y quieres un aborto, ¿no? Entonces era como de, o sea, ya de ahí se notaba el clasismo, el elitismo, y la intención además maliciosa por despenalizar el aborto. Entonces, cuando Sandra se entera de lo que ocurre, quiere conocer su expediente. Ella es del estado, bueno, era porque ya falleció en el 2014, para solicitar un aborto en el estado de Georgia requerías de un comité de médicos, o sea, recibir un análisis de un doctor y luego recibir la confirmación de otros dos para poder realizarte un aborto. Entonces se supone que ella había presentado la solicitud ante esa clínica para realizarse el aborto y la desecharon, y que se supone que pues esa era la base principal del litigio. Cuando ella buscó en el expediente pues esa petición, qué sorpresa, pues no está, nunca existió. Fueron a la clínica, la buscaron y pues no, en nuestros registros no tenemos que tú hayas venido aquí a solicitar un aborto. Entonces ahí Sandra se da cuenta pues de todo lo que había pasado. O sea, de verdad habían jugado con ella. O sea, con estas dos mujeres, por buscar la intención de despenalizar el aborto, jugaron con ellas. Y, o sea, yo no dudo que a lo mejor sí hubieran mujeres que de acuerdo a sus circunstancias decían, pues yo sí quiero un aborto, o sea, a mí me da igual, y aún si no soy consciente de lo que es, me lo realizo y yo sigo con mi vida normal. O sea, yo no tengo dudas de que existan mujeres que sí digan, le entro. Pero en este caso tomaron dos mujeres inocentes y se aprovecharon de la circunstancia. Entonces, ¿por qué? Y créeme que está pasando exactamente igual ahorita, ¿no? De hecho, pues están así hasta como cortadas con la misma tijera, ¿no? Así es. Todas las feministas radicales hoy en día. Así es. Y desde ahí, o sea, ahorita que le estás platicando, yo pues me pongo a ver que desde el principio todo es un engaño. Así es. O todo fue manipulado y siempre hay alguien atrás. Yo lo veo así como un dragón enorme que tiene agarrado los medios de comunicación, médicos comprados, jueces, etcétera, ¿no? Hasta la misma ley, ¿no? Sí, así es. Karen, o sea, y la verdad, a mí yo estoy impactado con todo lo que me dices y a mí me gusta mucho. Y aparte de cómo te expresas y cómo lo estás viviendo y cómo lo viviste en ese transcurso, que hoy, pues obviamente lo presentaste, ¿no? Aquí, bueno, las entrevistas aquí en Trascendente son más o menos aproximadamente de 30 a 40 minutos, por eso hace rato me decía Párala. Sí, espera. Ya llevamos como una hora y media. ¿Qué te parece? Yo te propongo que sea una segunda entrevista. Me parece muy bien. Ya me gustaría que tocáramos precisamente esos temas, esos contenidos que tienen ahí, que me gustaría que también nos dijeras rápidamente ya ahorita, ¿dónde o cómo se podría leer ese documento que tú hiciste? ¿En dónde se puede leer? Mira, por el momento, pues aún, pues estoy como que con esa idea de cómo comparto la información, porque sí estoy consciente de que el conocimiento debe ser compartido, y más este conocimiento, ¿no? Entonces, por el momento, en que lo que me organizo de cómo distribuirlo, porque también, pues, yo estoy segura que Frente Nacional me va a apoyar muchísimo en esa parte, pero por el momento, está la tesina, porque es una tesina, pues, en la biblioteca de la Facultad de Derecho.
Ahí se puede encontrar. No sé si ya la tienen guardada en los estantes o cómo se solicita, porque yo sí llegué a tomar tesis, pero de esas del pasado, no sé cómo se manejen las de disco, si se prestan o si simplemente las tienes que leer ahí, no sé cómo se manejen. Y bueno, serían básicamente por el momento un disco, porque nada más nos dejan dejar un disco en la biblioteca. Pero yo supongo que pues con Frente Nacional nos vamos a organizar para compartir esta información, para generar una crítica, una autocrítica en las personas y que tomen una decisión informada, porque yo soy consciente de que mucho apoyo social en el tema del aborto es por ignorancia, porque no lo saben, porque no conocen los riesgos. Yo, uno de los retos que tuve que enfrentar fue que tengo compañeras que obviamente son amigas mías y que sé que en su momento apoyaron el aborto o apoyaron el movimiento feminista o tuvieron una postura neutral. Una de ellas leyó mi trabajo y después de leer el trabajo dijo, el aborto no es nada sencillo. O sea, yo dije, ya con eso es para mí más que suficiente de que lo hice bien. Claro. De que caminé con Dios en la mano, de que me dio las fuerzas. Y si esta chica que en un principio decía, pues a mí me da igual cómo se maneja el tema, cada quien es libre, esta misma chica diga, es algo serio, es algo peligroso. Con eso. Y yo dije, voy bien, voy bien. ¿Podrías mencionarnos cómo se llama? ¿Cuál es el título? El título es La vida y el aborto como problema jurídico, político, social, diálogo contemporáneo sobre los derechos humanos. O sea, yo creo que va a ser si ponen ahí la palabra aborto, va a ser el primero que les va a salir, porque sí hay otros trabajos ahí en la universidad que hablan del aborto, pero son monografías. Okay. Mi trabajo es una tesina, entonces pues, y además sí tienen que estar preparados porque es un documento extenso, son 209 páginas de puro conocimiento. Pero es lectura ligera, o sea, a pesar del contenido y de la extensión, es lectura ligera. Okay. Quienes ya lo han leído y quienes han tenido la oportunidad de leerlo, afirman que es lectura ligera, que incluso me doy la oportunidad de ser cómica, de tomar frases irónicas. Okay. Entonces no es muy pesada, les juro que no es muy pesada. Ok, Karen, pues bueno, yo te agradezco muchísimo, quiero y te lo pido, una segunda entrevista ya para meternos en esos temas, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y pues bueno, estamos en contacto. Gracias al Frente Nacional por la Familia y habrá una segunda entrevista si Dios así lo permite.